Bienvenidos una vez más. Gálatas capítulo 5 nos corresponde el día de hoy. Así que continuaremos con esta enseñanza que Pablo nos está dejando. ¿Es necesaria la ley o no para la salvación? Y las diferencias entre el fruto del Espíritu y los frutos de la carne. Tremendos temas que estaremos discutiendo el día de hoy. Así que no te lo pierdas. Ahorita, después de esta introducción, continuamos. Empezamos entonces con nuestro estudio. Espero que ya tengas tu Biblia, tu cuadernito de notas, todo lo que necesitas para que podamos sacarle el máximo provecho a nuestro estudio el día de hoy. Gálatas capítulo 5 estamos estudiando el día de hoy. Recordarás el contexto de la carta de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas ha abierto las puertas, el corazón y los oídos a las enseñanzas de los judaizantes, ¿no? Los judaizantes han ganado bastante terreno en esta iglesia. Están poniendo la ley de Moisés como necesaria para la salvación. Y esta iglesia ha creído, se están circuncidando, están guardando días, están guardando los meses, están guardando los años, están haciendo todas las prácticas judías, porque al parecer en sus corazones está la idea de que si guardamos las prácticas judías y cumplimos la ley de Moisés, entonces realmente nosotros seremos salvos, ¿no? Como que Cristo es algo extra entre todo lo que el hombre tiene que hacer. Como que el ser humano tiene que hacer algo para su salvación. Y Jesucristo es nada más un extra. Por supuesto, también tienes que tener fe en Jesús, ¿no? Más o menos así. Entonces Pablo está escribiendo esta carta para ellos y decirle, no, si ustedes han sido liberados de la esclavitud de la ley y ustedes son creyentes y han depositado su fe en Jesucristo, eso es suficiente, no tienen que hacer nada más. La carta también tiene un tono un poco molesta porque hay un enojo en Pablo por la situación que se está dando. Una iglesia se está alejando de Cristo y estamos hablando de vida eterna, de salvación. Tiene razón Pablo por el enojo que está viviendo ahí, ¿no? Así que dice acá el versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ya Pablo les ha dicho en los capítulos anteriores de que la ley es un yugo, es un ayo, es un maestro rudo hasta cierto sentido, estricto, pero que no tiene la capacidad de dar la salvación. Nosotros hemos aprendido ya en este estudio de los Gálatas de que la ley tiene dos funciones. La primera función es mostrarnos de que somos pecadores, mostrarnos el pecado, nos da a conocer cuál es el pecado y entonces nos informamos de que somos pecadores. Y si somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. La otra función de la ley es de que nos muestra el camino a Jesucristo. En otras palabras, la ley nos tiene como encerrados. Y esta es más o menos la imagen que Pablo presenta en cuanto a la ley y la humanidad. La ley nos tiene encerrados y tiene una pequeña salida nada más, una abertura donde podemos salir para la eternidad, ¿no? Entonces, la ley nos ha encerrado y nos ha dicho, tú no puedes cumplir mis exigencias. Así que no hay ninguna salida para ti para poder llegar a la salvación. Pero hay un pequeño caminito, y ese caminito es Cristo. La misma ley nos muestra de que no nos queda de otra más que depositar nuestra fe en Jesucristo. La misma ley nos estaría diciendo en estas palabras, no puedes tú con mis exigencias, así que la única salida que te queda es Jesucristo. Entonces la ley tiene dos funciones, nos muestra el pecado, pero nos encamina también hacia Jesucristo, a depositar nuestra confianza y fe en Jesucristo, porque no podemos cumplir la ley. El problema de los judaizantes es de que le está diciendo a la iglesia, tienes que cumplir la ley de Moisés, cuando es imposible cumplir toda la ley de Moisés, porque la ley es un todo. Y si se falla en una pequeña cosa, se falló en todo.
Y si se practica una pequeña cosa, hay que practicar todo. No hay tal cosa de que podemos practicar una sección de la ley y vamos a dejar de practicar otra cosa. No. O si vas a agarrar la ley, agarra todo. Y eso es lo que Pablo le da a entender a la iglesia. Mira lo que sigue diciendo acá en el versículo 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. En otras palabras, si tú comienzas a involucrarte en la ley, Cristo vino a hacer algo sin sentido y sin valor. Porque la ley dice que hay que cumplirla para poder tener la salvación. Cristo dice, solamente la fe en mí te da la salvación. Entonces es un momento de elección, que es lo que se va a elegir, o la ley o Jesucristo. Entonces Pablo dice, si ustedes se han circuncidado, dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, en otras palabras, si comienzan ustedes a tomar este pacto con la misma ley, porque la circuncisión era una muestra física en cuanto al pacto o una alianza con Dios, pero esa alianza con Dios involucraba el cumplimiento de la ley. Entonces Pablo le está diciendo, si ustedes se circuncidan, ustedes están haciendo una alianza, un pacto, con la intención de cumplir toda la ley. Así que recuerden que si ustedes hacen eso, dice, si ustedes se circuncidan, entonces Cristo no les aprovechará de nada. O toman uno o toman otro. Versículo 3. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Otra vez se lo vuelvo a decir. Que está obligado a guardar toda la ley. Aquel que se ha circuncidado ha hecho un pacto público con la ley. Con el compromiso de cumplirla. Con el objetivo de encontrar salvación. Entonces Pablo dice, les recuerdo otra vez, mis hermanos, que todo aquel que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Y nosotros hemos aprendido de que ni un ser humano ha podido cumplir la ley en totalidad. Un ser nada más. Y no era solamente ser humano, sino que era 100% Dios también. Este fue nuestro Señor Jesucristo, el único capaz de cumplir toda la ley de Moisés. Y así tuvo una vida perfecta y fue alguien perfecto para poder cumplir el requisito del sacrificio perfecto. Y al ser el sacrificio perfecto, podemos nosotros entonces acercarnos o hacer uso, si pudiéramos decirlo así, del sacrificio, para encontrar el perdón de nuestros pecados. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El que busca encontrar la justificación en las prácticas o en las obras de la ley, le está dando la espalda a Jesucristo, se está desligando de eso. Y esto es interesante porque la iglesia de los Gálatas ha iniciado su camino en la fe, en la confianza, en la obra redentora de Jesucristo. Pero ahora está metiéndose en la ley. Y entonces Pablo dice, esto es bien fuerte, mi hermano, porque Pablo le está diciendo que se han desligado de Jesucristo los que buscan justificarse por la ley. ¿Sabes? Esto es lamentable porque muchas de nuestras iglesias cristianas tienen el mismo problema de los Gálatas. Muchas iglesias cristianas comienzan a tener prácticas judías con la intención de agradar más a Dios, con la intención de acercarse más a Dios, con la intención de justificarse o tener un mejor grado de relación o santidad con Dios. Y Pablo está diciendo, no puedes hacer eso. Porque si le das esa fuerza o ese poder a la ley, tú lo que estás haciendo es darle la espalda a Jesús. No puedes ser cristiano y tener un poquito de ley. No puedes tener tu fe en Cristo y también un poquito de fe en las obras de la ley. No puedes tener tu confianza en la ley y un poquito de fe en Jesús. No hay camino intermedio. No hay camino intermedio, dice Pablo. Pablo dijo claramente en el versículo 3 que el que se circuncida o el que hace ese pacto, bueno, va a tener que guardar toda la ley. Y el que hizo eso, versículo 4, se desligó de Jesucristo.
porque ahora su justificación depende del cumplimiento de la ley. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu, con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo y nuestra fe, el Espíritu Santo en nosotros y nuestra fe depositada en Jesucristo nos hacen esperar. Válgame la redundancia, esperar la esperanza. Estamos en esperanza del cumplimiento de la promesa. Porque en Cristo, dice el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo que realmente vale la pena, lo que realmente importa, lo que realmente debemos buscar, dice Pablo, es nuestra justificación. ¿Y dónde vamos a encontrar nuestra justificación? Solamente en la fe depositada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que esa es la única forma, porque aquel que ha depositado su fe en Jesucristo, haya sido circuncidado o no haya sido circuncidado, eso ni le agrega ni le quita nada en cuanto a la relación con Dios. Si algunos de los Gálatas pudieran haber estado creyendo de que podían tener la fe en Jesucristo, pero si cumplían algunos requerimientos de la ley, entonces iban a ser más agradables a Dios, o iban a ser más amados por Dios, o iban a estar más cerca de Dios, Pablo dice, están confundidos, están equivocados. Porque la circuncisión y la incircuncisión no vale nada, sino lo que vale es la fe en Jesucristo. Así que aquel que no se circuncidaba y que pudiera sentirse como que porque no lo ha hecho, porque no cumple ciertas reglas de la ley, está retirado o alejado de Dios, Pablo dice, no, tampoco te sientas así. Porque la circuncisión o la incircuncisión no sirve de nada, no cuenta de nada, dice Pablo. Sino lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Y vuelve a darle Pablo la posición a la fe, esta posición tan alta y perfecta que tú y yo debemos darle a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Así que si en algún momento tu corazón de pronto estaba inclinándose hacia algunas obras de la ley para poder ser más grato a Dios, para poder acercarte más a Dios o que Él se acercara o ser más acepto por Dios, o para reafirmar tu fe, o para reafirmar tu salvación, para estar seguro de tu salvación, de pronto caías en las prácticas de la ley. Pablo dice, no funciona así. O tienes fe en Cristo, o tienes fe en las obras de la ley. Pero no puedes tener un poquito de los dos lados. No hay tal cosa de que hay un tono gris, o blanco o negro, pero no hay colores intermedios, ¿no? Continuamos con Gálatas, versículo 7, dice, vosotros corrías bien. O sea, ustedes iban bien, Gálatas. Recordarás que ellos iniciaron, Pablo predicó el evangelio, esta gente le recibió con gran amor, con gran cuidado. Pablo estaba enfermo, por esa enfermedad se quedó en el área y predicó el evangelio y ellos le recibieron. Y Pablo halaga la acción de ellos. Les dice, ustedes me recibieron como un enviado, como un ángel del Señor. Ustedes me recibieron como el mismo Jesucristo. Y de ahí les llama la atención, ¿qué pasó con ustedes? ¿Dónde quedó todo eso? Y eso se lo ha venido repitiendo varias veces en esta carta. Y aquí les vuelve a decir otra vez lo mismo prácticamente. Ustedes iban bien. ¿Qué pasó con ustedes? Arrancaron bien en la fe. Lamentable cuando muchos creyentes en sus inicios en el cristianismo están bien entregados. Van con todo el entusiasmo, van con todo el amor, perdonan lo que antes parecía imperdonable, dan amor, son capaces de amar al enemigo, y todas estas cosas que dan testimonio de una transformación de la obra del Espíritu de Dios en el corazón de ellos. Pero pasa el tiempo en el cristianismo y como que se regresan a las prácticas antiguas, a la falta de perdón, a la falta de amor, la falta de compromiso, ¿no? Y comienzan en cierto tono a alejarse de los inicios, de la confianza y la seguridad y la santidad que se exigían al inicio de su fe.
Como que llega un momento de acomodamiento. Bueno, eso pasa en nuestros días. Lo que está pasando aquí en la iglesia de los Gálatas es de que ellos arrancaron bien depositando su fe en Cristo, pero de ahí regresaron a la ley. Ahora la fe está en la ley. Y ya Pablo les fue claro al decirles, la ley, mis hermanos, no van a poder cumplirla, por lo tanto no van a poder ser justificados por ella. Ya tienen clara la instrucción, ahí no. Pero si en la terquedad y en la necedad quieren ir ahí, pues háganlo. Solamente les recuerdo, dijo Pablo, que tienen que cumplir toda la ley, no solamente una pequeña sección. Y entonces en ese contexto Pablo viene y les dice, ¿qué pasó? Porque ustedes empezaron bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién se interpuso en el camino? Ustedes iban corriendo bien. Es como esta maratón donde vas avanzando y avanzando y avanzando. Y de pronto te tropezaste y ya no te pudiste levantar y ya no avanzaste. ¿Qué fue lo que les estorbó? Dice Pablo. ¿Qué fue lo que se les atravesó a ustedes en esta carrera de obedecer la verdad? ¿Recuerdas tus inicios en la fe, mi hermano o mi hermana? ¿Recuerdas cómo era tu vida, tu entrega, tu lectura bíblica, tu momento de oración, tu exigencia en la santidad? ¿Cómo va eso el día de hoy? ¿Va en aumento? ¿O se detuvo? ¿O disminuyó? En mi labor como pastor en la congregación, he estado en un par de congregaciones, me da la oportunidad, no con el afán de juzgar, pero sí de ver esta dinámica de cómo muchos inician su camino con el Señor entregados con sus disciplinas espirituales. Y se puede ver el crecimiento y el avance espiritual. Se puede ver cómo la persona va siendo transformada por el Espíritu de Dios porque lo ha permitido. Pero llega un momento en el camino de la fe que comienza a tener estos estorbos que dice Pablo. Y comienza ese crecimiento a menguar, a disminuir. Muchos comienzan a alejarse, muchos comienzan a retirarse de la santidad. No estoy hablando de retirarse de una congregación, no. Pueden estar dentro de la congregación, pero ya las vidas no son tan santas como al principio. Ya no se exigían tanto, o ya no se exigen tanto como se exigían antes. Ha disminuido el tiempo de oración. Ha disminuido la asistencia a las reuniones de la congregación. Ha disminuido todo eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que estorbó? No sé si tú, mi hermano o mi hermana, te encuentras en esa situación. No sé si tú puedes ver hacia atrás en tu vida de inicio de la fe. No sé si puedes ver a la misma persona todavía el día de hoy. Entregada, buscando, esforzándose y luchando para agradar a su Señor. O eres aquel que ha disminuido. O eres aquel que está regresando a sus prácticas pasadas. ¿Dónde te encuentras tú en esa posición? Pablo le dice a los Gálatas, ustedes empezaron bien. Arrancaron muy bien. Pablo se sentía orgulloso de esta iglesia. Incluso cuando habla de ellos al principio en esta misma carta, dice, ustedes, la forma en que me recibieron fue algo que me tocó el corazón. Yo tenía una enfermedad y ustedes no me despreciaron por esa enfermedad. Es más, dijo Pablo, si ustedes hubieran podido, si hubieran sacado los ojos y me los hubieran puesto a mí. Así era la entrega y el amor. Pues Pablo se siente orgulloso y honrado por el inicio de estos hermanos en la fe. Pero ahora dice, algo pasó en ustedes. Y esa es mi pregunta para ti, mi hermano. Haciendo una evaluación en tu vida de fe. ¿Ha pasado algo también en tu fe? ¿O sigues igual, avanzando a la misma velocidad y entrega? Este puede ser el Señor recordándote de que tienes que seguir avanzando con velocidad.
No te entretengas. El mundo no es fácil, no perdona. Y el mundo intentará a toda costa destruirnos, alejarnos, apartarnos de Dios. El mundo nos atacará de una forma externa, pero también nos atacará de una forma interna. A veces nuestras mismas amistades o nuestros familiares, aquellos más cercanos, a quienes más amamos, a quienes escuchamos, pudieran ser a veces los que están siendo un estorbo en nuestro avanzar espiritual. ¿Hay algo que te detiene en tu avanzar espiritual, mi hermano? ¿Es un alguien o es un algo? Respóndele al Señor y toma un compromiso con Dios. Porque la lectura de la palabra tiene que poner un reto a nuestras vidas también el día de hoy. Evalúa tu inicio. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo arrancaste? ¿Hasta dónde has llegado? ¿Te estancaste en algún punto de tu vida espiritual? ¿O sigues avanzando a la misma velocidad? ¿O te has atrasado mucho? ¿Cómo está tu testimonio, mi hermano, con la comunidad de fe? ¿Cómo está tu testimonio con tu familia? ¿Cómo está tu testimonio con los que te conocen? ¿Siguen viendo un crecimiento y un avance espiritual? ¿O han visto que has menguado en tu entrega? Estas son preguntas serias. Son preguntas muy serias para el cristiano que toma su fe en serio. Y son necesarias. Versículo 8. Dice Pablo: esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esto de tropiezo en tu avanzar, esto no viene de aquel que te llamó. Esto no viene de Dios, en otras palabras. Y de ahí hace este recordatorio: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito, mi hermano, de pecado, un poquito de rebelión, un poquito de maldad, un poquito de aflojar la cuerda, un poquito de detenernos a descansar, un poquito contamina mucho. Darle la entrada al pecado, aunque sea un poquito, comenzará a contaminar todo nuestro ser. Cuando yo trabajaba en restaurante años atrás, una de nuestras responsabilidades era asistir a algunas clases de sanidad de restaurantes, cómo debía ser el cuidado, la higiene y todo eso, ¿no? Y recuerdo que en una de las clases el instructor nos decía: un pedacito de papita frita tirada debajo de una mesa en una esquina escondida es el alimento de una cucaracha por un año. Y nos decía también: el agujero en una puerta o en una pared del tamaño de una moneda de 10 centavos, dice, es la entrada para un ratón. O sea, cosas pequeñas. Cosas pequeñas podían ser un gran problema el día de mañana. Pablo es lo que está diciéndonos aquí. Un poquito de levadura va a hacer que la masa completa se fermente. Hermano, si dejas entrar un poquito de pecado en tu vida, todo tu ser se contaminará. Pablo se lo está diciendo a los Gálatas. Está diciendo: un poquito de fe que depositen ustedes en la ley y no en Cristo, contaminará toda su vida de relación. Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, y esta es mi esperanza, dice Pablo, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Esta es mi tranquilidad. Tengo cierta tranquilidad, dice Pablo, y yo tengo cierta confianza en cuanto a ustedes en el Señor Jesucristo. Y es de que no van a pensar de otra forma, sino que van a agarrar el consejo. Y me atrevo a decir esto a ti, mi hermano, que estás viendo. Me atrevo a decirte que si tú eres del Señor, escucharás este consejo también. Escucharás el consejo de retomar el compromiso que en algún momento dejaste
con el Señor. Retomar el compromiso de santidad, el compromiso de fidelidad, el compromiso de entrega, el compromiso de amor, de cumplir aquello que Él esperaba que tú cumplieras. Esa es la esperanza, dice Pablo, en el Señor, de que va a ser el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de Dios. Cada vez que leemos la Escritura, nos debe exhortar a una mayor santidad, a una mayor entrega, no a dejarnos igual. Si tú vas a tu iglesia, a tu congregación, escuchas el mensaje y sales sin un compromiso de ahí, mi hermano, posiblemente tu corazón no estaba abierto para escuchar la voz de Dios. Versículo 11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces Pablo dice: si yo estuviera enseñando la ley, no me estuvieran persiguiendo. Pero como yo no enseño la ley, no enseño la circuncisión, por eso hay persecución. Entonces Pablo está diciendo: siga mi ejemplo. ¿Recuerdas que él era fariseo de fariseos? Él cumplía la ley. Y él dice: cuando me topé con Cristo, todo eso cambió. Todo eso lo tuve por basura. Y entonces Pablo está diciendo: yo ahora padezco persecución. Quizá hay algo de miedo quizá en los Gálatas, y por eso están dejando la fe solamente en Jesús y están adoptando un tanto de la ley para evitar persecuciones. ¿Se trata de eso, dice Pablo? Bueno, yo tengo que enfrentarlos, así que la salvación es más importante que tu seguridad momentánea. Dice: en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Versículo 12: ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá aquellos que son tropiezo para ustedes terminaran mutilados. Y eso es lo mismo que la Escritura nos pide, nos dice a nosotros hoy. Ojalá y todo aquello que es tropiezo en nuestra vida espiritual fuera cortado, fuera mutilado, para que sigamos avanzando a la misma velocidad que debemos estar avanzando. Versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uses la libertad como una ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Entonces Pablo le recuerda a los Gálatas: hermanos, recuerden, no fueron llamados ustedes a la esclavitud de la ley, sino a vivir en la libertad de la fe. Ahora bien, ya que están en la libertad de la fe, no usen esa libertad como ocasión para la carne, para pecar. O sea, tampoco lleguen al otro extremo. No cometan el error de que dije: Dios entra en mi corazón y entonces ya soy salvo, entonces puedo hacer con mi vida lo que quiera, de todas maneras ya soy salvo. Dice Pablo: no funciona así. No es así como funciona la vida en relación con Dios. Esto no es una ocasión para las carnes, esto no es una luz verde para que pequen, sino servíos por amor los unos a los otros. Recuerda otra vez al amor que debe existir en la comunidad y el servicio el uno al otro. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quizá en cierto sentido les está diciendo: ¿quieren ustedes cumplir una ley? Bueno, hay una: amen a su prójimo como ustedes mismos. ¿Y cómo lo amamos, Pablo? Bueno, no usen su libertad para lastimarse y dañarse entre ustedes. Tenemos la libertad de lastimarnos y herirnos ya que somos creyentes, porque tengo la salvación en Jesucristo, entonces ahora puedo hacer lo que yo quiera y no voy a tener ninguna consecuencia, ningún problema. Dice Pablo: no es así como funciona la cosa. Verso 15: porque si se muerden y se comen, quizás se lleguen a consumir. Así que cuidado con la actitud, cuidado con las acciones, cuidado con los actos pecaminosos
entre ustedes por el hecho de estar viviendo en la libertad. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Entonces Pablo, y este es un pasaje que muchos sabemos de memoria, muchas veces lo hemos leído, lo conocemos, pero ya que lo tomamos en el contexto de la carta, le encontramos un sabor más profundo. Entonces, ya que eres creyente, ya que tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, entonces, ya que realmente eres salvo, ya que tu fe está depositada en Jesucristo y por eso se te ha dado el Espíritu Santo, ya que estás caminando en la fe del Señor y estás caminando en la libertad, entonces sigue la dirección que el Espíritu Santo te da. Andad en el Espíritu, lo que quiere decir, vayan de acuerdo a lo que el Espíritu dice. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice, mi hermano? Porque muchos esperan que el Espíritu Santo les hable de alguna forma mística, ¿no? A través de un sueño, a través de una visión. Siento en mi corazón que el Espíritu me dice esto. Soñé esta cosa y yo creo que es el Espíritu Santo dándome esta dirección, ¿no? No es a lo que Pablo está hablando. Porque nuestros sentimientos y deseos son bien confusos. Y si nuestra dirección que sentimos o que imaginamos o que queremos es la que seguimos y le damos a eso la validez de que es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo, ahí estamos en un grave problema. ¿Cuál es la dirección del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo se encargó de revelar a Dios. Y todo lo que reveló de Dios está escrito en un libro que se llama Biblia. Esa es la revelación de Dios. ¿Quieres tú andar en el Espíritu? Anda de acuerdo a lo escrito en la palabra de Dios. En otras palabras, anda en el Espíritu y no satisfagáis, o sea, no suplas, no le des respuesta a los deseos de la carne. O sea, tu cuerpo seguirá pidiendo pecar. Tu vida, tu naturaleza pecaminosa seguirá exigiendo el pecado. Y Pablo dice, bueno, no le hagas caso. El Espíritu Santo te seguirá dando dirección a través de su santa palabra. Te pedirá obediencia, entrega, sacrificio. A ese sí hazle caso. Entonces Pablo retoma otra vez uno de los temas que nos ha dicho de esta pelea interna que tenemos nosotros como seres humanos, como creyentes. Tenemos una lucha interna. Nuestra lucha es, quiero hacer mi santa voluntad. Y la otra es, está la voluntad del Espíritu de Dios. Y esa lucha interna, ¿a dónde obedecemos? Pablo dice, obedece al Espíritu Santo. Por eso dice, anda de acuerdo al Espíritu de Dios y no satisfaga los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Porque los deseos internos míos van en contra de la dirección del Espíritu Santo. Por eso cuando tú digas, siento que el Espíritu Santo me está pidiendo esto, asegúrate que eso está secundado por la palabra de Dios. Si no, seguramente son tus deseos y emociones. Seguramente. Porque nosotros seguimos todavía en este cuerpo imperfecto, movido por emociones que han sido trastornadas por el pecado. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una lucha para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley. Entonces ahora viene y les pone esta aclaración, pero a la misma vez evaluación a la iglesia de los Gálatas. Si ustedes están en el Espíritu, si ustedes tienen la salvación, entonces ustedes no pueden estar depositando su fe en las obras de la ley. Es lo que Pablo le está diciendo ahí. Porque si son guiados por el Espíritu, entonces no están bajo la ley. Pero si ellos quieren ponerse bajo la ley, esa no es una dirección del Espíritu Santo.
Ese es algo interno que te está empujando a hacerlo, porque eres incapaz de depositar tu fe total en la obra de Jesucristo. Y entonces Pablo está diciendo, hay una lucha entre ustedes ahora. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Recuerda, vivimos en con una naturaleza pecaminosa que todavía nos invita a fallarle a Dios. Y aquí da una lista Pablo. No quiere decir que esta es la única lista de pecados y tentaciones. No, estos son los problemas que está viviendo esa iglesia. Aquí no está hablando Pablo de todos los pecados y problemas que hay en toda la iglesia. No, en esta en específico. Dice adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, que son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y cosas semejantes a estas quiere decir que hay un listado mucho más grande, acerca de las cuales os amonesto. De esto sí les llamo la atención, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hace Pablo una división tajante entre el que hereda y no hereda el reino de Dios, entre el que tiene y no tiene al Espíritu de Dios, entre el que agrada y no agrada al Señor. Es interesante que Pablo pone aquí el adulterio, cosas graves, gravísimas. ¿Recuerdas cuál era el pecado, la paga del adulterio en los tiempos de Pablo? La muerte. Muerte, eran lapidados, eran muertos a pedradas. Ese era el juicio. ¿Te acuerdas aquella mujer que le llevan a Jesucristo? Que le dice, la encontramos en el pleno acto de adulterio. ¿Qué es lo que están diciendo? El juicio dice que hay que apedrearlas. ¿Qué dices tú? Lo hicieron para tentarle, pero nos da testimonio de que esto es lo que la ley dice. No estamos fallando a la ley. Bueno, entonces quiere decir que ese es un pecado gravísimo. Pero este pecado gravísimo de adulterio está en la misma lista de los celos. Está en la misma lista de envidia. Quizá tú digas, bueno, yo no practico hechicerías, yo no practico la idolatría, yo no practico el adulterio, ¿no? Yo no practico el asesinato. Pero ¿qué tal celos? ¿Qué tal enemistades? Pleitos. Ira. Hay enojo en ti. Contiendas. Hay conflictos entre otros. Borracheras. Orgía. En la misma lista, mi hermano, de lo que algunos llamaríamos pecados graves, están los otros pecados que decimos, bueno, aquí Dios me entiende, Dios sabe que tengo mis debilidades. No, está en la misma lista, hay que quitarlo, dice Pablo. Y hay que quitarlo pronto. Porque practicar esas cosas, dice Pablo, no se heredará el reino de los cielos. Tremendo. Versículo 22. Hay otro fruto. El fruto del Espíritu. Mira aquí. ¿Qué decía ahí en el versículo 19? Las obras de la carne, en plural. Las obras de la carne. Y cuando viene acá el Espíritu de Dios que habita en el creyente, dice, más el fruto del Espíritu. Deja ver. Aquí esto. Muy bien. Ahí vamos. Tuve que hacer un pequeño ajuste acá en algo. Muy bien, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Imagina un árbol que produce un fruto, ¿no? ¿Y cuál es el fruto de este árbol que es el Espíritu? Bueno, este Espíritu está en ti. Y tú se supone que eres una tierra fértil. So, ese Espíritu va a producir sus frutos. Perdón, va a producir sus frutos. Solo que aquí le llama en singular el fruto. ¿Cuál es este fruto? Bueno, este es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Y dice Pablo que contra esas evidencias del Espíritu de Dios dentro del creyente no hay ley. En contra de eso, la ley no puede pelear. Porque es la transformación del ser. Lo que el creyente produce, dice Pablo, lo que el creyente fiel, entregado, transformado, produce es amor, gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que el falso creyente produce, no lo había dicho anteriormente, vamos a ver si lo regreso para acá. Adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hay una gran diferencia entre lo que Dios produce en la persona. Por eso, mi hermano, no hay tal cosa de que yo diga soy un creyente, pero todavía no han habido cambios en mi vida. Oh, yo llevo 5 o 10 años en el cristianismo, pero mi vida sigue igual. No, porque el Espíritu Santo da un fruto, produce algo, y ya vimos lo que produce. Y la carne, ya vimos qué es lo que produce. No podemos exigirle al creyente de hace una semana que su vida sea transformada totalmente de la noche a la mañana y ya no cometa los pecados. No. Pero tú que ya llevas 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, tu vida ya no tiene que estar produciendo frutos de pecado tan abundantes y tan graves. Lo que debiera estar produciendo más son frutos del Espíritu. Entonces Pablo no se toca el corazón para dar las instrucciones y recuerda que esta es la revelación de Dios. Así que, mis hermanos, es necesario evaluar nuestra fe. Mira lo que dice el versículo 24. Pero los que son de Cristo, o sea, el que es creyente, el que ha sido salvo por Jesucristo, ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles pasiones y deseos? Los que nos decía el versículo 19. El que es de Cristo crucificó ya eso. Lo dejó pegado en la cruz. Verso 25. Dice, si vivimos por el Espíritu, si el Espíritu Santo nos ha dado vida, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si el Espíritu Santo nos ha dado vida, entonces andemos de acuerdo al Espíritu Santo. ¿Y cómo es andar de acuerdo al Espíritu Santo? Dijimos de acuerdo a la voluntad de Él, escrita porque la ha revelado en la Biblia. Y Pablo acá nos dio otros pequeños o grandes puntos. Amor, andemos de acuerdo. Entonces, ¿cómo diría Pablo? Andemos de acuerdo al Espíritu, andemos de acuerdo al amor, al gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y no andemos depositando nuestra fe en la ley. Si vivimos por el Espíritu, verso 25, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No provoquemos este tipo de actitudes entre nosotros, dice Pablo. No nos irritemos no hagamos cosas que nos irriten. Hagamos lo que nos produce amor, lo que nos produce paz, lo que nos produce paciencia, pero no hagamos lo que nos molesta. Y no nos tengamos envidia los unos a los otros. Somos el mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué tendríamos que tener envidia de nosotros mismos, entre nosotros? Esa es lo que a Pablo dice, no me cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible de que dentro de la comunidad de fe pueda haber envidias? Es lamentable, pero es una realidad. Pero, ¿sabe? La Escritura también nos ha dejado claro esto. De que en las congregaciones habemos unos que estamos salvos y habemos otros que solamente creemos que estamos salvos.
La exhortación de la Biblia, la exhortación de Pablo el día de hoy fue hacer un análisis, una evaluación. ¿Estoy produciendo los frutos? Hoy aprendimos varias cosas. ¿Estoy aprendiendo los frutos? ¿Estoy dando los frutos del Espíritu? ¿O estoy dando frutos de la carne? Para poderme identificar en dónde ando con mi fe. ¿He seguido avanzando como avancé en el principio? ¿Me detuve o me retrasé? ¿Tuve algún estorbo en el camino? ¿Qué pasó? Pablo nos ha dado esos retos. Hermano, no cierres tus oídos a lo que el Señor habló a tu corazón el día de hoy. Porque las enseñanzas bíblicas son enseñanzas de vida o muerte. Así toma cada vez que escuches, que aprendas, que leas la palabra de Dios. Sus enseñanzas son de vida o son de muerte. Así que espero que el Señor ha hablado a tu vida, habló a la mía. Estoy seguro que habló a tu vida, mi hermano. ¿Por qué? Porque cada vez que abrimos la palabra de Dios, el Señor habla a nuestras vidas. No olvides esto. No lo tapes. No lo escondas. No lo niegues. No digas, no me habló al corazón. Porque estoy seguro que habló a tu vida. Así que terminamos acá nuestro estudio el día de hoy. Damos gracias al Señor que nos ha dado lo necesario para poder llegar hasta aquí. Mis hermanos, recuerden que estamos los miércoles a las 7, los viernes a las 7 y los domingos estamos pasando los estudios a las 10:30 de la mañana, la predicación y el servicio dominical, a las 10:30 de la mañana, y a las 2 de la tarde solamente la predicación. De lunes a viernes tenemos unas reflexiones bíblicas, unas devocionales. Si tú quieres adquirirlos también los puedes adquirir. Pronto te pasaré por acá donde puedes conseguirlos para tu ayuda, para tu crecimiento espiritual. Así que tenemos también un libro en base a Santiago que te puede ayudar también a tener un estudio más práctico de ese libro. Así que cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, nos despediremos con esta oración. Amantísimo Padre, gracias. Gracias porque sabemos de que la transformación en nuestras vidas depende únicamente de ti, no de nuestro esfuerzo, no de nuestras obras, no de nuestras capacidades, viene de ti. Y esos frutos nos afirman, nos aseguran de que habitas en nosotros. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a hacer todo lo que tenemos que hacer, no con el afán de alcanzar salvación, sino porque ya somos salvos. Y que todo eso que hagamos nos haga más santos, más puros y perfectos y más cercanos a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Inscríbete al canal si todavía no te has inscrito, inscríbete para que puedan llegar las notificaciones de los videos que estamos subiendo. Estamos conociendo bastante la palabra de Dios y pronto escalaremos en nuestro nivel de estudio. Así que si tú eres una persona que quiere crecer, conocer más, aprender algunas técnicas de estudio, qué sé yo, muy pronto estaremos subiendo videos donde daremos más herramientas para nuestros estudios bíblicos, ¿okay? Para nuestra vida espiritual. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos. Te dejo con unos pequeños anuncios y nos vemos pronto. Bye. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque
necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.